Ya, bueno, entonces estamos en el tratamiento. El plasma y el crioprecipitado ya en realidad ya no lo estamos usando porque ya tenemos disponibilidad de factor. Sin embargo, para recordarles, el plasma fresco contiene todos los factores de la coagulación, incluyendo el fibrinógeno. 1 centímetro cúbico eleva una unidad de factor. O sea que imagínense la cantidad de volumen que vamos a requerir si cada unidad más o menos contiene 200 a 250 mililitros de plasma, por ejemplo, tendríamos solo 250 unidades de factor, que equivale a un frasquito, ¿no? Pequeño que se usa. A veces usamos 500 cada 12 horas o usamos 2.000 o 3.000 unidades en un adulto. Imposible usar plasma fresco congelado por el volumen. Y el crioprecipitado solo contiene factor 8 y factor von Willebrand. O sea, podría usar el crioprecipitado, ahora lo usamos para von Willebrand, porque todavía no hay tratamientos, o sea, hay productos que lleguen al Perú o no compremos ese producto, ¿no? Entonces podemos usar crio, pero para von Willebrand. Ya no usamos para hemofilia. Y cada bolsita de crioprecipitados tiene entre 80 a 100 unidades de factor 8. ¿No? Entonces, imagínense también el volumen que usaríamos y que usábamos, lamentablemente, cuando no teníamos disponibilidad de factor. Pero el factor ya es el medicamento de elección. Han sido modificados actualmente los orígenes del factor. Ya es el origen plasmático que sale en los donantes de sangre, como ven en este cuadrito, por plasmaféresis, va a las plantas de fraccionamiento y de ahí se obtienen todos los derivados de plasma, no solamente factores, albúmina, inmunoglobulina u otros, el anti-D, por ejemplo, que es para las personas RH negativas u otros. Entonces sale de donantes de sangre, ¿no? Pero, y es el que utilizamos en el Perú todavía, el de origen plasmático, que es tan igual que el recombinante en cuanto a su efectividad, solo que el recombinante de todas maneras es de menor riesgo porque ya se obtiene por manipuleo genético. O sea, el recombinante es un producto que ya como conocemos, si se ha aislado el gen productor de factor 8-9, se utilizan células que pueden ser de hámster chino o las células de riñón humano para que en laboratorio se produzcan estas grandes cantidades de factores. Pero el costo es más alto para nosotros que el plasmático. Y en efectividad son similares, las dosis todos son iguales para uno u otro, solamente el que son de, entre comillas, menor riesgo, aunque los plasmáticos, como ya entran a proceso de inactivación viral dentro del proceso de producción, los riesgos son bajísimos, pero de todas maneras, siempre, sobre todo los países primer mundo que sufrieron muchísimo el impacto cuando ingresó y a nivel mundial entró el VIH, el 90% de la población de hemofílicos en el mundo que usaban factor y eran plasmáticos se contagiaron. E incluso hay todavía algunos pacientes que también se contagiaron de hepatitis C y demandaron a los gobiernos por los contagios. Entonces se perdieron grandes millones de dinero y por eso es que ahora se protegen mucho más. Nuestro país, como no se usaba factor, nuestros pacientes no se vieron afectados porque no había todavía la disponibilidad suficiente. Algunos que se traían del extranjero usaban factor, pero muy limitado. ¿Qué dificultades tenemos con los recombinantes? Que todavía hay estudios discrepantes, pero se está viendo que de todas maneras el recombinante tiene más riesgo de producir inhibidores, es decir, anticuerpos contra el factor sea 8 o 9 que el plasmático. Esto debido a que su estructura es algo diferente, ¿no? Bueno, pero dependerá ya de las decisiones también de los países. Nosotros todavía seguimos con el plasmático más que todo por los costos, porque lo que queremos es cubrir demanda.
Hemos pensado si en algún momento entrar al recombinante, pero con ciertas características, porque de todas maneras el estudio de inhibidores recién estamos haciéndolo como país, no sabemos si será similar a los otros países y veríamos después ya la alternativa al recombinante. También el recombinante es el de vida media normal, o sea, igual que plasmático, pero también hay recombinantes de vida media prolongada, que son factores que viven más tiempo, porque ustedes saben, los plasmáticos y recombinantes de vida normal viven máximo 12 horas. El recombinante de vida media prolongada, si es de factor 8, puede vivir hasta 5 o 7 días, y el factor 9 puede vivir hasta 14 días. Entonces son muy buenos, pero para la terapia sobre todo profiláctica, ¿no? Nosotros sí estamos usando la vida media prolongada por donaciones que hemos tenido desde hace ya 2 años con la Federación Mundial de Hemofilia. Y lo que estamos observando es que es mejor para darlos en terapia profiláctica, no a la demanda o cuando hacen sangrado o cuando quiero someterlo a un tipo de cirugía y necesito elevar rápidamente el factor. No, este factor demora, entonces es mejor el uso del plasmático común y el recombinante común. También están ya en prueba, en fase de prueba, los recombinantes de uso subcutáneo, que también sería una buena alternativa debido a que estos factores se aplican endovenoso y vamos a ver cómo es la aplicación. Entonces la aplicación se puede dar de dos maneras, la forma profiláctica, que es la que puede ser de primaria, o sea, desde el inicio, cuando tiene su primer sangrado, empieza la profilaxis. Secundaria, cuando es más de un sangrado, y la terciaria es cuando ya hay defecto en las articulaciones. Entonces, depende del tiempo en el que inician la profilaxis. Y es ideal para los niños, está establecido para hemofilia severa, y se aplica, y acá lo ven, en forma domiciliaria. Nosotros entregamos el factor a las familias, o sea, en este caso a los padres, si son niños, o a los jóvenes ya cuando, y ellos aprenden a aplicarse su factor. Como ven, este niño se está colocando en su casa, se canaliza la vía y se aplica ya su factor. Entonces se administra 2 a 3 veces por semana, o de repente este chiquito se va a ir de repente a un campamento y en la mañana se aplica su factor. Entonces evita las complicaciones, pero no 100%. O sea, a pesar de la profilaxis puede sangrar, porque como ustedes saben, el factor dura 12 hasta un poco más de 12 horas, entonces se va a protegerlo bien ese día, pero al día siguiente, a los otros 2 días, por eso es que ahora se establece también el estudio cinético de ver cuánto le dura el factor a ese niño, y en base a la duración de ese factor se va a determinar si lo voy a dar interdiario, cada 2 días o cada 3 días. Entonces, nosotros lo damos 3 veces por semana. La dosis también varía entre 15 a 30 unidades por kilo, y eso dependerá también del centro, de la experiencia que tenga. Algunos usan dosis bajitas, otros 30 unidades por kilo. Y también se tiene que hacer una capacitación a los padres para la aplicación del factor y también posteriormente al niño. El factor viene liofilizado, viene en un polvito que se va a diluir con su propio líquido y se administra inmediatamente. No se puede guardar y dejarlo a la refrigeradora. Se prepara y se aplica. Entonces, evita complicaciones, sí. Ha mejorado la calidad de vida de los pacientes, evitan que sangren en aquellos que no tienen factor, constantemente están sangrando, sobre todo las articulaciones, y a veces son tan dolorosas y la articulación es tan hinchada que hay que hospitalizarlos. Pero de todas maneras, entre comillas, es un alto costo, pero hay que valorar riesgo-beneficio. Ahora se está hablando mucho de la calidad de vida de la persona, ¿no? Para poder ver costos, ¿no? ¿Cuánto tiempo, pues, por ejemplo, evito que el niño pierda el colegio o la persona pierda la universidad o deje de trabajar, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos son costos que también se deben medir dentro de la calidad de vida, ¿no?
Y el otro es la forma episódica, o lo que llamamos, bueno, antes llamábamos a demanda, ahora el término está considerado como episódico, quiere decir que le vamos a dar factor solamente cuando sangra. Y este era el proceso que nosotros usamos antes de empezar la profilaxis. Por muchos años todavía teníamos poca cantidad de factor que se compraba o que teníamos de donaciones y lo usábamos únicamente para aquellos pacientes que sangraban. Y últimamente por la pandemia, que se cerró totalmente ciertos hospitales, mi hospital fue COVID, cerraron totalmente para la atención fuera, entonces muchos de estos chicos se quedaron sin factor y me llegaban por la emergencia con sangrados, ¿no? Entonces, esos se les da a demanda, es decir, por el sangrado, y aquí hay que ver el tipo de complicación, y en base a la complicación, al peso del paciente, veremos la dosis. Y porque, por ejemplo, si es una hemorragia intracerebral, debo llevarlo al 100%, si es una cirugía grande, 100%, ¿no? En cambio, una hemartrosis en una articulación, si es un sangrado, lo puedo llevar al 30%. Entonces, dependerá, y para eso hay unos cuadros que la Federación Mundial de Hemofilia ha tratado de hacer para estandarizar los tratamientos. ¿A cuánto lo voy a llevar? Pero el episódico, como se da solamente para los sangrados, y sangrados llamativos, entonces estas personas presentan pues daños grandes en las articulaciones, lo que se denomina la artropatía hemofílica. Entonces decimos que para la demanda tenemos los criterios de reposición, la severidad de la lesión, el grado de deficiencia y la vida media del factor. Acá lo ven al costado, es un tipo de factor, tenemos el polvito y el líquido, así vienen los dos frascos, ya todo en un kit para prepararse y aplicarse. El factor 8 decíamos que dura entre 8 a 12 horas y el factor 9 de 18 a 24 horas. Hay muchas formas, hay varias formas de cómo calcular la dosis. Esta es una de ellas, en el que tengo que tener el peso del paciente, el porcentaje a lo que lo deseo llevar y el porcentaje que tiene el paciente. Por ejemplo, si tengo un niño de 20 kilos con hemorragia intracerebral, entonces pongo peso 20 por, ya digo, hemorragia intracerebral, dije que lo llevo al 100%, y es severo, pongo 100 menos 0, porque el severo tiene menos de 1%, entonces me da lo mismo que tenga 0,8 a que tenga 0,2, no me va a modificar mucho, entonces le pongo 0. Entonces 100 por 20 son 2000, entre 2 es 1000. 1000 unidades cada 12 horas, o cada 8 horas si considero que el sangrado es profuso, ¿no? En cambio, el factor 9, ustedes ven la misma fórmula, pero no se divide entre 2, ¿no? Entonces, es una de las formas como hacer los cálculos de la dosis. Y el tiempo va a depender también de la evolución del paciente. ¿Qué otros medicamentos? Bueno, aparte de esto, ha surgido otro producto que es el emicizumab, no lo he incluido, lo voy a tener que poner en un futuro. El emicizumab es un anticuerpo monoclonal que se está usando muchísimo ya en el país de primer mundo, que ya no es un factor de la coagulación, que sirve de un puente de unión, mimetiza el factor 8, porque el emicizumab solamente se usa para el tratamiento de la hemofilia A, no para la hemofilia B. Mimetiza el factor 8 y sirve como un puente, o sea, se une al factor 9 y al factor 10 y sigue la cascada de la coagulación. Este anticuerpo monoclonal se inició dando en pacientes hemofílicos con inhibidores, y es un serio problema los hemofílicos cuando hacen inhibidores, sobre todo de alta respuesta, que eso ya no le he puesto porque ya es más complejo para nosotros, forma inhibidores cuando usan mucho factor, y lamentablemente el factor ya no le responde, ya no sirve. Entonces hay que usar bypassiantes, tenemos el factor 7 recombinante, el complejo protrombínico activado, que también tiene un costo altísimo, pero que sirven para bypassear, no es que borre, es un anticuerpo el que está ahí contra el factor 8, entonces hay que, o 9, y hay que usar métodos para disminuir y hacer que desaparezca ese factor. Entonces ahora estos pacientes sangran constantemente y lamentablemente pueden tener sangrados tan profusos que lleven a la muerte a la persona. Y cada vez son más.
Ya nosotros estamos teniendo lo que no teníamos pacientes. Yo tengo 8 pacientes con inhibidores. Entonces, será pues el 50% son niños. Entonces, este emicizumab ha cambiado la vida de estas personas con inhibidores que lamentablemente los sangran constantemente, la calidad de vida no es buena y han cambiado totalmente su vida, ¿no? Entonces ya está registrado en el Perú, pero por supuesto que los costos son mayores. Lo otro es que el emicizumab, su uso es subcutáneo. Justo nosotros hemos tenido la oportunidad de que este es del laboratorio Roche y hemos iniciado el tratamiento de un niñito de 9 años con hemofilia severa y con inhibidores. Hemos empezado el miércoles pasado la primera dosis de emicizumab, que es el primer pacientito que realmente se está usando en el Perú. Y esperemos que el gobierno acceda a estos tipos de tratamientos que, aunque costosos, pueden variar la calidad de vida de los pacientes, ¿no? Entonces, en hemofilia realmente hay cambios notables en estos últimos años. La terapia génica también ya está a la puerta, ya está viendo, sobre todo para hemofílicos B, que es introducir el gen del factor a través de un virus inactivo, y este se va al hígado y ya comienza a producir su propio factor. Entonces, yo creo que las condiciones de enfermedades como la hemofilia y quizás como otras parecidas van a ser mucho mejores en los transcursos en los siguientes años. Pero bueno, regresando al Perú, ¿qué otros tratamientos tenemos? Coadyuvantes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la desmopresina, que es un análogo de la vasopresina natural, es una vasopresina sintética, que se ha visto que favorece la liberación del factor 8, el factor von Willebrand del endotelio. Pero es que si es que producen factor. Por eso se va a dar el tratamiento en la hemofilia leve y en la enfermedad de von Willebrand, pero tipo 1. En los hemofílicos A, moderados o severos, ellos no producen casi nada de factor. Y para la hemofilia B no interviene, solo para el 8. Entonces, para la enfermedad de von Willebrand sí es una terapéutica que se puede dar, sobre todo en los tipos 1, pero nosotros en este momento estamos teniendo problemas con el abastecimiento de desmopresina en el Perú. Entonces, otra condición. Antifibrinolíticos. Lo usamos con la finalidad de que la fibrina se estabilice, es decir, la fibrina no se destruya o la fibrina dure más, se vuelva más fuerte. Hay 2 productos, el ácido epsilonaminocaproico no lo tenemos en el Perú, o sea, salvo yo he trabajado con este producto por donaciones. Es un potente inhibidor de la fibrinolisis, o sea, bloquea la plasmina. A diferencia del ácido tranexámico, que sí, sí lo usamos muchísimo, en vía oral o vía endovenosa, el ácido tranexámico estabiliza la fibrina, hace que la fibrina se vuelva más fuerte y por tanto para el sangrado. O sea, ayuda, es un coadyuvante, ayuda a que el factor actúe y forme la fibrina y la fibrina no se destruya fácilmente, ¿no? Entonces es coadyuvante y lo usamos apoyando al tratamiento con factor. E incluso en pacientes que tienen cortes, por ejemplo, el cuero cabelludo, de la piel, pequeños cortes que son muy sangrantes, se le echa el tranexámico o el ácido epsilonaminocaproico encima, se lo tapa y forma una costra. Entonces, en esos casos muy simples, de repente no necesitamos factor, usamos solo el tranexámico, ¿no? En los sangrados mucocutáneos también se puede hacer enjuagatorios con el ácido tranexámico. Y no solamente en hemofilia, sino en otras coagulopatías, por ejemplo, también lo usamos en las trombocitopenias, en otros defectos de la coagulación también. Antiinflamatorios. Particularmente yo no lo uso, pero sí en la literatura ustedes van a ver algún antiinflamatorio tipo ibuprofeno. Hay que considerar que un grupo de antiinflamatorios tiene efecto contra las plaquetas, entonces podría, ya que está afectándose la vía de la coagulación y se añade el problema plaquetario, podría sangrar más, ¿no? Aparte, estos antiinflamatorios
que son principalmente para el dolor, porque el paciente lo usa por dolor en la articulación, a veces abusan y pueden causar lesión aguda de mucosa gástrica y condicionar hemorragias digestivas. Eso siempre es la complicación común. Ahora, ¿por qué es el dolor? Es por el sangrado, entonces es importante aplicarle más bien su factor. Podría usar algún analgésico, no antiagregantes plaquetarios, y solamente usaría antiinflamatorios si estoy sospechando de sinovitis y lo usaría por pocos días, entre 3 días, máximo 5 días. Corticoides, yo particularmente no uso, pero algunos colegas suelen usar. También serviría para la sinovitis, como un cuadro del corticoide como antiinflamatorio, diríamos. Pero si es por el sangrado en sí, no tiene ninguna función, porque lo más importante es darles el factor que es para que pare el sangrado. Dije de los analgésicos, ese es el otro gran problema, porque ellos usan por el dolor crónico desde pequeños, y algunos han llegado hasta usar morfina. Y hay que tener mucho cuidado porque hemos tenido casos de hemofílicos que se han vuelto ya quieren usar morfina, sobre todo la morfina, ¿no? Entonces se han vuelto drogadictos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto. Y por último, la educación es fundamental. O sea, la hemofilia nos permite trabajar primero con equipo multidisciplinario. O sea, en el equipo, el hematólogo, por supuesto, es el que dirige, pero tengo que tener en mi staff odontólogos, rehabilitadores, psicólogos, pediatras, infectólogos, internistas, traumatólogos, ¿no? Entonces tengo que tener todo un equipo que, de acuerdo al grado de complejidad del hospital, si somos nosotros somos centro de tratamiento, todo ese equipo tiene que hablar el mismo idioma y por tanto tienen que ser capacitados. Y tienen que saber, por ejemplo, si van a rehabilitación, no van a empezar a hacer pues pesas, ¿no? Tienen que empezar progresivamente a fortalecer la musculatura. Y también interviene la familia. Y muchas veces más que la familia, ¿no? A veces hemos tenido que tener contacto con los profesores, en el colegio, con los directores o en la universidad, hacer entender la problemática de la persona con hemofilia, ¿no? Sobre todo en el caso de los niños, tener el teléfono de contacto, que los profesores sepan, porque de repente el niño jugando se cae y va a ser el sangrado, entonces desesperante si la persona no sabe cómo actuar. Entonces, si conoce los primeros auxilios sobre todo, y que el niño tenga su factor, se le ayuda a aplicar el factor o el contacto con los padres para que vayan inmediatamente a recoger al niño. O sea, hay que tomar medidas en el caso de los accidentes. Aparte que tienen que entender que los deportes de contacto están prohibidos, o sea, el fútbol, el básquetbol, el karate, por ejemplo, o sea, esas que son de contacto, porque pueden causarles los hematomas, los sangrados en zonas que pueden comprometer su vida. ¿Cuál es importante? Hacer un programa de natación, también la bicicleta, las caminatas, entonces ese tipo de deportes que pueden más bien ayudar a fortalecer la musculatura. Y el programa de rehabilitación, que a los hemofílicos no les gusta, pero debe tener un programa anual ya establecido para que puedan fortalecer la musculatura. Entonces acá, por ejemplo, ya vemos unos cuadros, estas son placas radiográficas de pacientes, ven esta es de la articulación de la rodilla, al lado derecho, es una articulación que ya está destruida, aquí ya no hay nada que hacer, y como está destruido, eso hace que constantemente sangre, es como una bolsa de sangre, y empeora esto de estar, si voy a ver al paciente hinchadísimo, y ven ya prácticamente el hueso se ha carcomido y está ya destruyéndose. Entonces puede tener incluso fractura de la cabeza. Aquí ya no hay otra cosa que o artrodeso, si es que no tengo posibilidad de hacer una prótesis de reemplazo de la articulación, o artrodeso, que es extender, lamentablemente lo hemos hecho en algunos pacientes ya hace muchos años,
extender la articulación y dejarla extendida. Entonces, al no moverse la articulación ya no hay sangrado, pero le quito la capacidad pues del movimiento, ¿no? Esta, por ejemplo, es la artropatía hemofílica crónica. Acá no hay un cuadro agudo, ya es el hueso que ha crecido y ha deformado la articulación. Muchos de los padres dicen, ay, mire, ¿cómo puede volver a lo normal? Ya no puede volver, porque este es ya el hueso, la cabeza que creció por los sangrados de niño. Y este chico es el mismo, vean la hipotrofia, él hizo un síndrome compartimental. Y lamentablemente ya había perdido, este es uno de los 3 pacientes que tuvimos que vino ya destruido el pie, con gangrena, y no tuvimos, y tenía encima inhibidores y tuvimos que hacerle la amputación. Este es el pseudotumor hemofílico. Ustedes ven ahí, mire este chiquito, él es de Jaén, tenía 12 años, 13 años, no iba al colegio, lo tenían en la casa, y doblada la articulación, ¿ven? Las piernas no las podía extender. Miren el grado de hipotrofia. Y un día sale, lo vio en la puerta su amiguito que le habían comprado una bicicleta y él quiso montarse en la bicicleta, se cae, se golpea el tobillo. Jaén no tenía nada, no, y creo que hasta ahora solo sangre total, y tardaron también en traerlo, y miren esa masa, es el de sangre. Cuando llegó solamente la placa radiográfica se veían los dedos del pie, todo el resto ya se había carcomido y no había hueso, y tuvimos que lamentablemente también amputarlo. Miren el grado de, lamentablemente, estos niños en provincia son abandonados por la familia a su destino, ¿no? Entonces, bueno, ya nosotros hemos cambiado, ya ambos, tanto MINSA como de salud, tenemos ya terapias profilácticas y que, bueno, esto ha mejorado ahora con el proyecto Hemofilia Perú, más aún, tenemos ya los 20 centros coordinando en tratamiento, tratamos de MINSA y de salud y estar juntos para hablar ya como un lenguaje que es Perú, Hemofilia Perú, no basado en qué tipo de servicio de salud tiene, sino en conjunto y poder darse el soporte a ambos, sobre todo en las regiones, para bienestar de la población de hemofílicos y yo creo que de otros pacientes. El proyecto Hemofilia Perú es un ejemplo de lo que podríamos hacer en todo el resto de trastornos o enfermedades que lamentablemente no tienen todavía acceso a los tratamientos, ¿no? Hablo de las otras enfermedades huérfanas que se conocen mucho menos y que hay que trabajar ahí. Bueno, chicos, son las 11:15. Lamentablemente nos hemos demorado un poco por el corte que ha habido. Nos quedamos acá como la, no sé, delegada. ¿Estás, Natalie? ¿Natalie? ¿Puedes hablar? Sí, doctora, aquí estoy. Natalie, me dijiste que de repente les iban a dar unos días más, ¿no? Sí, doctora, no, en realidad nos iban a dar unos días más, pero ya estamos comenzando, por ejemplo, el día de mañana con dermatología en la mañana. Quizá podamos usar las clases en la noche, quizá tarde-noche. Ya, entonces, porque a mí me falta PTI, que no creo, no es muy sino que ustedes están viendo esto en que me llaman por los pacientes, entonces coordinaríamos, puede ser de una vez mañana, para que ya, por mi lado, yo ya termino, ¿no? Es más corto que estas clases que hemos tenido, ¿ya? Entonces yo coordino contigo y tú mándame qué horarios podrían ser factibles, ¿ya? No sé, Ya. puede ser a partir de las 4 de la tarde. Yo creo que mañana no tengo, ¿no? Ya coordinamos y me quedaría, pero me queda solo una clase. Ya con eso concluimos. ¿Ya? ¿Ya, Natalie? Claro. Sí, doctora, está bien. ¿Ya? Coordino ahora con mis compañeros y vemos un espacio para poder recuperar esa clase. Sí, ya, ok, entonces chicos, nos quedamos acá y nos estamos viendo a ver si mañana. Ya, hasta mañana, chicos. Gracias, doctora, hasta mañana. Bye.